Presencia Universitaria, La Entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. 2 de la tarde con 21 minutos. Muchísimas gracias, querida audiencia, por estarnos acompañando en la emisión del día de hoy. Y en este momento ya tenemos a los invitados que vamos a estar entrevistando al ingeniero Emiliano Sánchez Martínez y también a la bióloga Beatriz Maruri Aguilar, quienes pues ya nos han acompañado anteriormente. Y hoy tenemos un tema muy importante, un tema muy relevante de qué hablar. Sobre todo también se vienen las cuestiones turísticas, ya empieza también la parte de Semana Santa. Entonces me parece un tema muy conveniente estar viendo ahora las cuestiones turísticas y enlazando esta parte con el cuidado de la naturaleza y pues estarse incentivando esta parte. Pero ¿cómo están? Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Muy bien, gracias. Buenas tardes. Perfecto. No. Quisiera saber un poquito más del potencial turístico que tenemos en el semidesierto, sobre todo en las cuestiones de la naturaleza. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cuál es su opinión? ¿Qué hay al respecto para que también la gente conozca acerca de este tema? Bueno, nosotros, muchas gracias por la invitación y saludos a todo el público. Realmente para nosotros no solamente tenemos una opinión en el Jardín Botánico, sino que tenemos una convicción y una misión. Y la misión es siempre lograr el aprovechamiento de los recursos, siempre y cuando no exista una destrucción, existe una conservación. Entonces, en cuanto al potencial turístico de la región, creemos, no solamente en lo turístico, sino en muchos otros aspectos, que como se dice en algunas escuelas de pensamiento francés, estas zonas son zonas bisagra. Es decir, hay una gran posibilidad de que conecten dos regiones. En este caso, la región central, donde hay la mayor parte del turismo, en la parte central, en la ciudad de Querétaro, con la región de la Sierra Gorda. Y aquí hay una gran cantidad de recursos biológicos que pudieran ser objeto de un producto turístico. Esa es nuestra idea. Con este principio hemos puesto ya en la ley, es decir, la ley de biodiversidad que se hizo en 2016 y que hoy está incluida en el artículo 166, fracción 4 del Código Ambiental del Estado de Querétaro, la idea de que hay una ruta denominada originalmente Bio 2020, porque a esos años, o hoy Bio 3030 o Bio eternamente, porque aquí hay una gran cantidad de recursos biológicos que se pueden convertir en productos turísticos que son únicos y que ya de por sí tienen ese atractivo. Hay que generar esas rutas. Debo decir también que el Jardín Botánico opera como un ecomuseo. Es decir, queremos que la gente vaya al jardín, se entere de la biodiversidad y entonces genere un gusto o una inquietud por recorrer el territorio donde están esas plantas, siempre respetando las reglas, las leyes y desde luego las normas básicas de protección al ambiente, pero distribuyendo también los recursos que el turismo genera en un gran tour, que es un gran tour en un área muy pequeña, pero que les daría una gran visión. Esta es la idea. Podemos hablar de peculiaridades cuando usted nos lo pregunte. Claro que sí. Estimada Beatriz. Me gustaría complementar la parte del potencial, pues ahora sí que hablando de la que es la gran riqueza, no solamente de la zona semiárida de Querétaro, sino de todo nuestro país, que es un país diverso, y esta diversidad de paisajes pues deviene de muchos factores. Solamente comentaré algunos de ellos. Aquí en esta región en la que estamos convergen regiones que tienen como factores que contribuyen a esta diversidad, antigüedades diferentes que tienen orígenes también diferentes. En nuestra propia zona semiárida hay paisaje que hace muchos millones de años estuvo debajo del mar y hay paisaje que es de origen volcánico. Eso ya nos determina que el paisaje sea diverso. Esta es la raíz del potencial cuando hablamos de la naturaleza. Tenemos también en esta región zonas de gran antigüedad. La parte más vieja del estado de Querétaro, geológicamente hablando, está en el municipio de Tolimán, precisamente de 250 millones de años de edad, por hablar solamente de algunas de estas características. Y aquí en nuestro municipio de Cadereyta, otras elevaciones o regiones de distintas edades, como la Sierra del Doctor, de alrededor de 100 millones de años de edad, y nuestro propio jardín botánico, que es bastante más nuevo, es como de un poco menos de 10 millones de años de edad. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que ya desde su origen tenemos diversidad en los orígenes y en el tipo de paisaje que tenemos. Eso se traduce en las formas que vemos hoy en día y que nos ofrecen cambios drásticos que son espectaculares. Cañones, pendientes, cumbres, ríos y todo, desde luego toda la naturaleza y la vegetación que está asociada. Tenemos la idea del semidesierto como una zona solamente semiárida, pero aquí también tenemos ambientes que son no tan secos, que ya son vegetación un poco más templada. Entonces toda esa variedad es el enorme recurso y el enorme potencial
que podemos mencionar en este momento, como el de la biodiversidad, pues de la zona semiárida, con sus costumbres también cotidianas y sus tradiciones asociadas. Claro. Quisiera a ver este tema, sobre todo en la parte aquí de la región, en la parte también de la Sierra Gorda Queretana. ¿Ustedes consideran que se ha recibido una atención turística distinta aquí a la ciudad de Santiago, o sea, específicamente pues a la zona metropolitana, a la cuestión de por allá? ¿Ustedes consideran que se le ha dado este énfasis turístico, que se ha visto como un apoyo, o aún falta mucho por qué trabajar? Porque digo, al final también estamos en un estado que pues tenemos una cobertura bastante amplia en las cuestiones de la naturaleza. Entonces, sí me gustaría saber un poquito de esto. ¿Ustedes qué consideran? Bueno, en general el Estado, y no solamente en el turismo, tiene un desequilibrio que determina justamente la importancia de nuestra capital. La capital reúne población, recursos, muchísima dinámica, que deja al resto del estado, pues sí, en una inequidad. Ahorita pues no abundaremos en el tema, pero sí, hay mucho turismo que se dirige a esa zona, es el turismo urbano, el turismo de negocios en la zona de Querétaro, por ejemplo, y turismo también de puente y de fines de semana. Querétaro es una ciudad colonial con enormes méritos para ser visitada por turismo nacional e internacional. Y por el otro lado tenemos a la Joya Verde, a la Sierra Gorda. También. Entonces, de repente queda un poco un gran espacio intermedio que es del que estamos hablando ahora y que estamos describiendo como con un enorme potencial para para tener sus propias rutas, sus propios recursos y ser visitado de manera racional y planeada por los usuarios. Claro, una área de oportunidades me parece muy relevante que tenía el Estado. ¿Usted qué opina, ingeniero? Pues mire usted, lo que tenemos es un solo territorio y Claro, se llama Querétaro. Estamos en la absoluta necesidad de hacer un solo Querétaro, de unificar todo ese potencial. Ciertamente, por condiciones geográficas, hay regiones más favorecidas. El semidesierto es difícil en esta condición agreste, pero eso es lo que le da su valor. El territorio es una cosa, el paisaje lo hacemos nosotros con la narrativa. El paisaje es una creación humana. Entonces, en eso consiste nuestra visita de hoy, en eso consiste en parte nuestra labor, nuestra actividad de este mes, que es destacar con una narrativa particular por qué debería y por qué existe ese potencial. Hemos tenido visitantes de muy altísimo nivel y tenemos algunas rutas pensadas que ya esbozan ese potencial. Ciertamente para un producto turístico hay que tener inversión y hay que invitar la inversión, hay que tener los servicios y yo creo que hay que fortalecerlo. Sí existe esto, pero hay un gran potencial, sobre todo considerando que Querétaro y esta región, como yo le dije, es una región bisagra. Aquí empiezan y aquí terminan muchas cosas. Y aquí puede empezar y terminar una gran idea de hacer un turismo de este tipo, de turismo de naturaleza. Eso sería muy útil que se retomara y que lográramos avanzar hacia ese punto para lograr que la zona se integre más, porque en realidad, si usted lo ve, la distancia que hay a una Peña Blanca, por ejemplo, o a los límites con Simapán Hidalgo, o cualquier límite que queramos poner, se pueden trascender porque estamos realmente muy cerca y los claro. circuitos son muy alcanzables. Entonces, hay que sumar voluntades y hay que sumar ideas. Nuestra tarea es destacar el valor de la flora, que es intrínsecamente muy alto. Ingeniero, y bajo estas cuestiones, ¿cómo se podría desarrollar, cómo se podría implementar estos ejes temáticos en la parte del semidesierto, como bien lo comenta en la parte de la Sierra Gorda Cretana, para desarrollar pues rutas turísticas, donde también, y me parece muy importante, se agregue en estas cuestiones turísticas, pues, la cultura de la biodiversidad que tenemos, sobre todo en la parte del semidesierto y de Querétaro, ¿no? Que pues al final, recuerdo muchísimo tiempo en el municipio de Ezequiel Montes, en Bernal, ¿no? Que por las cuestiones de alcoholismo también estuvieron restringiendo muchas cosas y éramos Ezequiel Montes era una zona turística, por ejemplo, en Peña de Bernal, donde mucho turista iba, de hecho, por las cuestiones de alcohólicas y no tanto por las cuestiones culturales muy importantes que tiene, por ejemplo, la Peña de Bernal, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos implementar estas cuestiones? Le puedo contestar de muchas maneras. Les repito, no es exactamente nuestra función hacer la ruta en sí, pero realmente la idea nos viene de una posible ruta turística, que tal vez no deba ser la única, relacionada con las cactáceas, por ejemplo. Le voy a platicar así en dos grandes pinceladas en esbozos para usted y para su audiencia. ¿Qué pensamos? En 1905 estuvo aquí un gran investigador
queretano, vamos a llamarle así, aunque había nacido en Aculco, Fernando Altamirano, y hizo un viaje a lo largo de Querétaro para conocer las cactáceas. Fue el primer estudio que se hizo. Con base en esto, partiendo de San Juan del Río y pasando por Tequisquiapan, pasando por distintos puntos y teniendo su circuito principal en la región de Cadereyta y parte de Tolimán, diseñamos un circuito que llevaría a ver una gran cantidad de especies que son únicas en el mundo y que mucha gente pudiera estar interesada siempre y cuando le ofrezcamos las condiciones, siempre y cuando Querétaro le ofrezca las condiciones para hacer eso. Esta ruta está delineada y la hemos, si gustan que se las esboce rápidamente, digamos, empezando en Cadereyta, la hacienda de Santa Bárbara, yendo rumbo hacia Bizarrón, bajando allá hacia la zona del matorral desértico micrófilo, volviendo por San Pablo Tolimán y haciendo un circuito que podría tener ramales, ¿me entiende? Para ver esa gran diversidad. Un día la podemos platicar, les repito, y la hemos ensayado con especialistas que han venido de muchas partes del mundo a cuestiones académicas, pero es seguro que pudiera ser interesante para distintas personas. Les repito, tiene que ver con la narrativa. Y como ya lo dijo Beatriz, la geología es muy importante, la edafología es muy importante, y aquí hay fenómenos, digamos, de todo este tipo, de suelo, agua, planta, atmósfera, que pueden ser muy interesantes para los estudiosos, pero también para la gente que quiere entender un turismo científico de naturaleza o un turismo de encuentro con la naturaleza. Ya tenemos cierta infraestructura, los glampings, ciertas zonas en la cola de la presa, tenemos ciertas cosas, los cielos oscuros en la parte alta del macizo del Doctor, en fin, toda esta narrativa nos puede llevar a que tengamos un circuito de esta forma u otros circuitos relacionados con la flora. Déjeme añadir una cosa, en el mundo hay gente que va a ver plantas del desierto en muchos lados, plantas secas, y tiene que viajar kilómetros en la latitud para ver esto, por ejemplo, en el Sahel, en la parte sur de África, y viajar hasta el norte para ver las cuestiones boreales, ¿no? Por ejemplo, hasta Irlanda. Sí, claro. Aquí simplemente con que vea las dos caras del Cerro del Doctor, claro, con una vegetación peculiar, va a encontrar flora de las dos regiones, ¿verdad? De la región, digamos, tropical y de la región boreal o la neotropical y la neártica. Entonces, tenemos recorridos también para esas cuestiones basados en eso. Desde luego necesitamos la especialización y el desarrollo del producto. Pero digamos, hay gran potencial y hay mucha materia de dónde cortar. Déjenme añadir otra cosa, la cultura. La cultura es lo tradicional, que hay mucho, pero también todo lo que podemos crear. Nosotros hemos hecho décimas para que las canten los guapangueros con las cosas de las plantas. Tenemos ideas para hacer desfiles de moda. Es cuestión de integrar un producto que ya de por sí algún día tuvo valor. Cuando se declaró este pueblo mágico en 2011, tal vez usted lo recuerde, el público seguramente lo recuerda y que ha traído, creo que, buenos dividendos. Entonces, la cuestión básica, la cuestión diferencial son sus plantas. Entonces, esas plantas todavía tienen esa necesidad de ser elevadas en beneficio de ellas mismas y de la población. Entonces, ahí hay ya antecedentes, podemos hablar de más, hay que construir sobre esa base. Claro. ¿Usted qué piensa? Bueno, yo complementaría mencionando que lo que es muy importante es integrar dentro de la narrativa con lo que contribuye la biodiversidad, la naturaleza y el paisaje, solamente por mencionar algunas de las características que tiene esta región y que pueden recorrerse y narrarse desde el punto de vista de la naturaleza. Desde luego, los tipos de vegetación. Ese es nuestro tema sobre el que hablamos. Podemos pensar en una ruta que recorriera distintos tipos de vegetación, ver cómo el paisaje va cambiando y expresa estos cambios a través de sus elementos vivos. Pero, por ejemplo, hay elementos que son sagrados para las civilizaciones y los pueblos que han vivido aquí durante mucho tiempo, y esta naturaleza sagrada no solamente está relacionada, pues digamos, con la naturaleza geológica, sino con con la propia biodiversidad de la zona. Estoy hablando, por ejemplo, de elevaciones como la Peña de Bernal, el Cerro del Zamorano, el Cerro del Frontón, que además tienen plantas que se consideran sagradas por sus pobladores y que las usan de manera periódica en sus propias ceremonias, con las que fomentan, favorecen, fortalecen su identidad y sus propios vínculos con la zona. Entonces, vinculamos la biodiversidad con la costumbre y con la costumbre ritual.
Otro elemento, por ejemplo, que existe aquí en la zona semiárida queretano hidalguense son los vestigios prehispánicos. Cadereyta tiene más de 100 vestigios prehispánicos, cerca de la tercera parte de los cuales son pictóricos, o sea, son pinturas rupestres, algunas de ellas muy famosas, otras no tanto, que también representan, muchas de ellas, elementos naturales. Entonces, lo importante es integrar precisamente dentro de la narrativa a la biodiversidad. Estos elementos que se pueden entrelazar en un discurso que permita que el visitante interprete de otra manera el paisaje, no lo vea solamente como, bueno, hay algo que no sé de qué se compone, es entrelazar todos estos elementos. Perfecto. Ya estamos a punto de finalizar esta entrevista, estimados y también la estimada audiencia, quisiera decirles, pero no sin antes, y me parece muy relevante, ya nos han comentado parte de esta parte turística, de cómo podría hacerse esta ruta y demás, y que al final sí me parece muy relevante debido a que, pues, qué mejor que investigadores que conocen la zona se puedan mandar una propuesta y hacer una colaboración muy importante, ¿no? Y en ese sentido, primeramente quisiera preguntarles qué puede ofrecer el semidesierto, específicamente nosotros aquí que estamos en esta zona, a un visitante que quiere comprender esta identidad. Nos comentaba parte de estos vestigios que son muy relevantes, pero también quisiera ver esta parte importante de la naturaleza que podemos también nosotros estar brindándoles a la gente que nos venga a visitar. Y también en ese sentido, quisiera que también me comentaran quizá por ahí contactos, redes sociales, igualmente si tendrán el archivo o donde lo pudiera consultar la audiencia, que también ellos puedan tener este acceso y pues quizá ver, ¿no? Opinar también, ver una auditoría quizá también sería interesante, digo, eso ya no me compete, ¿no? Pero también sería interesante ver una auditoría de la población, de saber si esta ruta, o luego también hay personas que conocen algunos otros detalles que quizá nos pudieran también platicar y creo que es complementario, ¿no? Pero eso ya no es mi chamba, ya no por ahí. Entonces sí me gustaría ver qué piensan ustedes acerca del semicentro queretano, qué puede ofrecer. Beatriz le da los particulares de dónde puede encontrar más información. Yo nada más quisiera cerrar Claro, agradeciéndole otra vez gracias. y mencionando que tal vez la audiencia, tal vez usted recuerden al personaje que inició estos viajes de los Grand Tours, Thomas Cook. Lo hizo para detener el alcoholismo. Me vino a la cabeza por lo que usted Como para el dice, tema, sí, ¿qué sí. le puede ofrecer la región? Todo si sabemos organizarlo. Nada si nos mantenemos inmóviles en una movilidad social, si nos integramos. Yo eso es lo que diría, repito, ya el Jardín Botánico ha dado elementos, instrumentos, por ejemplo, repito, para la cuestión del pueblo mágico, hicimos un escrito que se llama Naturaleza eres y en naturaleza te convertirás. Entonces, les puede ofrecer todo, desde conocimiento directo, desde aire puro, hasta sanidad mental y hasta entendimiento del funcionamiento del planeta. Y ya hay un tipo de turismo que lo hemos visto, por ejemplo, en distintos países como en China, en que la gente no va a dar, así, a obtener algo. Claro que es por supuesto que se lleva algo, pero si no va con un espíritu de dar, el espíritu integrativo, el espíritu ecuménico, el espíritu que nos permite realmente ser ciudadanos de la tierra y desde luego ciudadanos queretanos, defendiendo los patrimonios y creando nuevos patrimonios. Eso es el legado que queremos dejar. Y el Jardín Botánico ya ha dejado mucho, pero no queremos que se quede solamente ahí, sino queremos que se distribuya, porque como traemos un libro ahí que hemos hecho ya en el pasado con la Agencia de Cooperación Alemana, queremos que estos, y esa es la tercera parte del Convenio de Diversidad Biológica, que haya un reparto justo y equitativo de los bienes de la biodiversidad, que son estos, pero también de las responsabilidades que todos tenemos para conservar la flora, la vegetación del lugar y toda esta ligazón que hay entre plantas y gente, para que haya más y nuevas posibilidades. Eh, Liz. Gracias. Yo quiero complementar nada más Adelante. mencionando que algo que puede dar el semidesierto al visitante sobre la naturaleza de la identidad queretana es la propia virtud o la propia resistencia de las zonas semiáridas. Es un sitio donde la vegetación nos habla de adaptaciones a condiciones que no siempre son sencillas y donde también las personas y las localidades se adaptaron y tuvieron la voluntad de permanecer aquí. Cadereyta, nuestra cabecera municipal, es un ejemplo, fundada en el año de 1640 y después en un lugar donde había agua, había un valle, había un sitio apropiado para establecer una ciudad y unos siglos después estableciendo las que conocemos o construyendo estas que conocemos, las fuentes, el Pilancón y las fuentes como una expresión de permanencia, de que
Si se nos acaba el agua, vamos a permanecer aquí porque ya tenemos manera de almacenarla y con ello, pues de poder perdurar en un lugar, porque ya sabemos que el agua pues, es lo que determina, ¿no? Claro. El semidesierto nos habla de ello en cactáceas, en plantas y en personas. Les invitamos, como siempre, a que visiten la página electrónica del Jardín Botánico Regional de Cadereyta. Googleen Jardín Botánico Regional de Cadereyta y la primera opción prácticamente es la nueva página, bueno, una página reformada desde el año pasado, donde pueden encontrar gran parte de la producción intelectual y de investigación y de trabajo que ha hecho el Jardín Botánico para cimentar gran parte de las cosas que hemos estado comentando esta tarde. Perfecto. Estimado, y estimada Beatriz, estimado Emiliano, les Gracias. agradezco bastante el hecho de que nos comportan este contexto turístico que se pudiera estar viviendo y que me parece muy relevante y sobre todo para la audiencia que conozca esta gran área de oportunidad, una área de oportunidad que quizá a veces no es tan visibilizada y me parece muy relevante que se haga, ¿no? Porque también es parte de la riqueza que se tiene en el estado queretano. También les agradezco muchísimo, digo, querida audiencia, ya estaremos ahí por ahí en redes sociales seguramente platicando de una dinámica, por esto que nos trajeron unos regalos para ustedes. Platíquenos qué es lo que nos trajeron adelante. Son 3 plantas, son tres macetitas con otras tantas especies endémicas de la zona semiárida queretano-hidalguense, pero estos ejemplares son propagados de manera legal y sustentable con el modelo de propagación y de conservación del Jardín Botánico Regional de Cadereyta. Cada una viene acompañada de una notita que acredita su legal procedencia. Eso es muy importante. Las plantas mexicanas y todavía más las que están en alguna categoría de amenaza deben de ser adquiridas con legal procedencia, no deben de ser saqueadas del medio silvestre. Claro. Entonces estas son 3 plantas que fueron propagadas en el Jardín Botánico. Es una que es el símbolo además de la biodiversidad del estado, esta pequeña biznaguita de color blanco cuyo nombre científico es Mamillaria herrera y que le dicen bolita de hilo por obvias razones, es la apariencia que tiene. Tenemos un ejemplar muy joven de la biznaga dorada o barril de oro, que es ahora se llama Croilenia grusoni, pero por muchos cientos de años se ha llamado Echinocactus grusoni, también propio de esta región, de un sitio de distribución que quedó bastante barrido con la construcción de la presa Zimapán. Entonces la conservación ex situ se lleva a cabo en el Jardín Botánico y en muchos otros jardines botánicos del mundo. Y esta otra, que se llama Cactus estrella o liendrilla o piojosa por la ornamentación que tiene, es el Astrophytum ornatum. 3 especies, 3 plantas jóvenes propagadas en el Jardín Botánico Regional de Cadereyta y 3 calendarios. 3 calendarios ilustrados de la Sociedad Mexicana de Cactáceas y Suculentas Mexicanas. Además, la artista, que cada año publican este calendario, pero este año la artista es una bióloga que también trabaja en el Jardín Botánico Regional de Cadereyta. 3 plantas y 3 calendarios. Ya ustedes harán favor de poner quizás en la publicación de Facebook una dinámica con la que el auditorio quiera allegarse uno de estos obsequios. Claro que sí, muchísimas gracias en verdad por todo lo que nos han brindado. También tenemos una publicación Excelente. para donar a la biblioteca. No, muchísimas gracias. Que ojalá abone a los jóvenes estudiantes para comprender que la biodiversidad se debe utilizar, siempre pensando en dar una retribución a quienes están cerca de ella, quienes son sus verdaderos custodios en el lugar donde se distribuye. En verdad, me siento muy, muy satisfecho, la verdad, muy, muy realizado por estas entrevistas que hemos tenido con ustedes, sobre todo estamos platicando, estos regalos que simplemente son maravillosos. Me parece increíble cómo están mezclando también pues la parte del jardín botánico, la parte también en cuestiones con el auditorio, y ya será cuestión de seguramente en redes sociales para que estén al tanto, querida audiencia, de saber cómo vamos a aplicar esta dinámica, seguramente con las becarias de aquí de la estación radial, para que estemos incentivando esta parte importante. Muchísimas gracias en verdad por tomarse el tiempo. Podemos sugerirles unas preguntitas ya después fuera del Claro micrófono que sí, para que pongan la dinámica. Sí, claro que sí. Pues muchísimas gracias, les agradezco bastante. Ya son las 2 de la tarde con 45 minutos. Gracias, querida Elisa, por estarnos acompañando el día de hoy. Y también a quienes nos vayan a estar viendo en las redes sociales, les agradezco bastante. Ya con esto hemos finalizado la emisión del día de hoy. Se despide su colega de Sintonía Informativa, Ana Valdés, y los esperamos la siguiente semana a la 1 de la tarde con 30 minutos a través de la estación de Guac Radio Semidesierto, La Nueva Dimensión. En Presencia Universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión.